Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestros lunes de la salud. Gracias por estar conectados con nosotros. Hoy hablaremos sobre los riñones, un par de órganos vitales que realizan varias funciones como mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada. Conoceremos cómo tener unos riñones saludables y esto es gracias también a esta alianza que tenemos con la Clínica Imbanaco y hoy nos acompaña el doctor José Manuel Arboleda. Él es nefrólogo de esta clínica y también es médico cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, es subespecialista en nefrología de la Universidad Militar Nueva Granada y también es integrante del servicio de nefrología de la clínica Imbanaco. Bueno, antes de ir con el doctor José Manuel, les quiero compartir la programación que tenemos de Campestre Virtual para esta semana. Veamos. A las 6 p.m., en nuestro ciclo de conferencias de arte a cargo de Juan Carlos Londoño, hablaremos sobre Mesopotamia. El miércoles 3 tendremos el concierto al aire libre en Lisboa 2020 en nuestras tardes musicales. El jueves 4 se presentará Un milagro para Lorenzo en nuestro cineforo a partir de las 4 p.m. El 5 de marzo, en vivo y en directo, presentaremos en nuestros viernes musicales a la cantante Icandra, quien deleitará a los asistentes a la terraza con su talento. El sábado 6 a las 10 a.m. tendremos una clase de pilates con la profesora Viviana Muñoz. Y a las 4 p.m. tendremos la conferencia Colombia e Italia, una relación de amores y desamores, a cargo de la periodista Isabela Prieto Bernardi. El domingo 7 a las 10 a.m. activaremos nuestros cuerpos con la clase de rumba a cargo del profesor John Jairo Rodríguez. Y a las 4 p.m. en nuestro domingo de película se presentará El Médico. Bueno, esa es la programación que tenemos para esta semana. Queremos aclararles que hoy a las 6 de la tarde es la programación de todas estas conferencias que tenemos de arte, así que están invitados para que participen también y durante toda la semana de las diferentes actividades que tenemos. Ahora sí, los invitamos a estar conectados con este tema tan importante como es los riñones, que son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio de la sangre y producción de hormonas, como lo decíamos en un inicio, y por esto debemos cuidarlos. Ahora sí, le damos paso al doctor José Manuel. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lorena, por la presentación. Pues muy complacido de estar aquí, de acompañarlos, de que me acompañen y vamos a hablar un poquito de esos órganos tan queridos y a veces tan olvidados que son los riñones. Me voy a permitir aquí compartirles mi pantalla. ¿Ahí me están viendo? Sí, doctor, la estamos viendo. Bueno, muy bien. Entonces, pues como el nombre de la charla lo dice, hoy nos vamos a enfocar en cómo proteger, cómo cuidar y cómo tener a nuestros riñones bien. Hay que cuidar los riñones ya que ellos ejercen una labor muy importante en nuestro organismo. Para empezar, entonces vamos a conocer, perdón, ahí no puedo pasar la diapositiva. Ahí. Entonces, para saber cómo cuidar los riñones, primero debemos saber para qué sirven, cuáles son sus funciones y las funciones pues son muchas. Aquí traje como unas de las más importantes, si bien todas son importantes, pues estas son como las más conocidas por todos. La primera de ellas y tal vez la que más impacta sobre nuestra salud es que los riñones tienen la función de limpiar nuestro organismo, nuestro cuerpo de toxinas. Los riñones son los encargados de sacar la basura de todo lo que produce nuestro metabolismo, de todo lo que comemos día a día, de todas las toxinas que entran a nuestro cuerpo. Los riñones son los encargados de sacarlas y eliminarlas. Cuando esta función se altera, entonces el paciente se empieza a intoxicar de todos los desechos del metabolismo y es cuando empieza pues a tener enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. Otra función de los riñones es manejar los líquidos del organismo. Los riñones son los encargados de que todo lo que tomamos lo podamos sacar por la orina.
algunas de las enfermedades renales, cuando falla este mecanismo, entonces empezamos a hincharnos y empezamos, como comúnmente dice la gente, a retener líquidos. Otra función importantísima de nuestros riñones es el control de la presión arterial. Dentro de los riñones hay distintas hormonas, hay funciones para el manejo del sodio, el potasio, que intervienen mucho en el normal, en que tengamos una presión arterial normal. Cuando el riñón falla, es muy frecuente que los pacientes tiendan a ser hipertensos, es decir, se les tiende a subir la presión arterial. Los riñones tienen también funciones hormonales, y estas hormonas hay algunas que inciden en la producción de glóbulos rojos. Es por eso que los pacientes con enfermedad renal avanzada tienden mucho a sufrir de anemia. Los riñones también tienen, aunque no lo parezca o no se sepa mucho, tienen mucho que ver con la salud de nuestros huesos. Son responsables de que, funcionando bien el riñón, nuestros huesos tengan una buena salud, y también cuando el riñón falla, entonces los huesos tienden a debilitarse y a sufrir muchas alteraciones de su estructura y de su calcificación. Y hay otras muchas funciones que tienen nuestros riñoncitos que, pues, no me voy a detener en ellas, ya que son un poco más especializadas, pero las más importantes, y para que las tengan en mente, son las que les acabo de mencionar. Les voy a hacer como una pequeña representación gráfica de cómo limpian los riñones nuestro organismo. Entonces, aquí vemos a la derecha unos riñoncitos con sus venas, con sus arterias. Vemos toda la vía urinaria, vemos los ureteres, que son los tubitos que ven ustedes ahí de color amarillo oscuro, que son por los cuales los riñones botan la orina hacia la vejiga, que es la estructura circular que ven abajo. Entonces, más o menos funciona en que por la sangre, que es a donde finalmente llegan todos los productos de desecho de nuestro organismo, por la sangre llega por la aorta, luego se divide en las dos arterias renales, una para cada riñón, y a través de esas arterias es que entra la sangre a los riñones. Dentro de los riñones es donde se realiza la función de filtro que ellos tienen, es decir, ahí es donde se lleva a cabo la limpieza de toda la sangre de nuestro organismo. Entonces los riñones retienen lo bueno y sacan por la orina todo lo malo. Y cuando ya han salido todos estos desechos tóxicos, es cuando nuevamente la sangre retorna por las venas renales hacia el resto de la circulación. Y es cuando ya tenemos nuestra sangre limpia de todas esas partículas peligrosas que puede producir nuestro cuerpo y todo lo que en él metemos, comida, bebida, etc. Quisiera darles unas cifras para que entiendan lo importante que son los riñones en nuestra vida. La sangre que ustedes tienen, que es alrededor en promedio de 5 litros de sangre, es limpiada por nuestros riñones más o menos unas 50 veces al día. Eso es para que se den cuenta que nuestros riñones, pues, tienen mucho trabajo. Nuestros riñones no descansan. Ellos están limpiando nuestro organismo incluso mientras dormimos. Y pues es por esto que son tan importantes en nuestra vida, y que cuando no funcionan bien, pues producen tantos y tan graves problemas de salud. Esto es otra cifra de la Organización Mundial de la Salud, y es que más o menos el 10% de la población mundial está afectada por enfermedad renal crónica, es decir, 1 de cada 10 personas tienen problemas de riñones. Enfermedad renal crónica se define como cualquier patología irreversible de los riñones que está presente por más de 3 meses, y el 10% pues, de la población tienen esta enfermedad, por lo cual pues, se dan cuenta que es muy importante la salud renal. Cada vez hay más enfermedades renales. ¿Por qué? Porque cada vez la gente vive más, cada vez nuestra expectativa de vida es mayor, y entonces pues las enfermedades que dañan los riñones cada vez van a estar más presentes o más prevalentes, como decimos nosotros los médicos. Más adelante les hablo de cuáles son las enfermedades que nos dañan nuestros riñones. Más de 2 millones de personas en todo el mundo están recibiendo a lo que llamamos una terapia de reemplazo renal, bien sea diálisis, que es
usar máquinas para que desintoxiquen nuestro organismo, o bien sea trasplantes de riñón, ¿listo? Que es, pues, como todos conocemos, operar a un paciente para ponerle un riñón de una persona ajena y que ésta haga pues las veces de filtro y de las demás funciones que están fallando en este momento. Entonces, como se dan cuenta, es un problema de salud pública global, involucra muchos recursos económicos de todos los países, y es por eso que prevenir es lo mejor que podemos hacer para tratar de mitigar este efecto. Y lo peor de todo es que mucha gente tiene enfermedad renal y no lo sabe. Muchos necesitan tratamiento, pero no lo reciben, o porque no tienen acceso a un sistema de salud, o porque sencillamente no lo saben, no se examinan sus riñones y pueden tener patologías renales sin necesidad de tener ningún síntoma. Es por esto que aquí hago más énfasis pues en lo que es la prevención. Entonces, ¿por qué se nos dañan nuestros riñoncitos? La idea es que hay enfermedades que los dañan con mucha frecuencia. Las dos enfermedades que más frecuentemente los dañan son la diabetes, o sea, el nivel de azúcar elevado en sangre, y la hipertensión arterial, ambas muy prevalentes en nuestro país y en nuestra región. Valga la pena decir que el Valle es una de las zonas del país con mayor incidencia de enfermedad renal crónica en Colombia. Estamos entre los primeros con más enfermos renales en todo el país. Y lo otro son enfermedades primarias del riñón, que se llama enfermedad glomerular o glomerulopatías o glomerulonefritis. Las pueden encontrar de muchas formas. Esto ya es la tercera causa de daño renal en la mayor parte del mundo. Los riñones también se dañan por problemas obstructivos de la vía urinaria, bien sea problemas a nivel de la próstata en los hombres, de la vejiga, de los ureteres, cálculos, cánceres, tumores, cualquier cosa que afecte o que obstruya la normal salida de la orina a través del sistema urinario puede alterar obviamente la función de nuestros riñones. Lo otro son los tóxicos, tóxicos endógenos, como ciertas toxinas que normalmente y en condiciones patológicas producimos todos, que pueden ser tóxicas para el riñón. Y lo otro es tóxicos exógenos, es decir, cosas como venenos, medicamentos, medios de contraste, etcétera, etcétera, etcétera. Los riñones viven de agua y es por eso que se dañan muy fácilmente, la mayoría de las veces de una manera reversible, cuando les falta agua, es decir, cuando una persona se deshidrata. Es por esto que ahora les voy a contar cómo prevenir la deshidratación en estos pacientes. Y lo otro son las infecciones. Cualquier infección, una simple cistitis, una simple infección urinaria pequeña puede derivar en un daño renal grave. Es por eso que hay que tratarlas a tiempo. Entonces, ¿cómo puedo prevenir el daño renal? La idea es que pues hay muchas formas de cuidar los riñones, siempre haciendo especial énfasis en las 8 reglas de oro, que se llaman, que se conocen pues en todo el mundo, no sé si alguna vez las vieron, pero pues estas son las 8 formas en que yo puedo cuidar mis riñoncitos y poder hacer que estén bien, que estén sanos. Entonces, la primera de ellas es mantenerse en forma y mantenerse activo, ¿ya? Esto pues hace especial énfasis en el ejercicio. El ejercicio mejora el funcionamiento de los músculos, le da a uno más energía y lo hace sentir más fuerte, mejora el estado de ánimo, mejora la calidad de vida. El ejercicio reduce el estrés, mejora la digestión, ayuda al control de la presión arterial, que como les dije ahorita es muy importante para los pacientes con enfermedad renal. Disminuye los niveles de colesterol, de triglicéridos, ayuda a mantener un peso adecuado o saludable, disminuye el riesgo de que se le suba a uno el azúcar en la sangre y obviamente de desarrollar diabetes. El ejercicio además ayuda a prevenir el daño renal que se produce con el envejecimiento. Es normal que a medida que ganamos años, la función renal vaya decayendo y el ejercicio ayuda a que cuando uno llegue a la vejez tenga unos riñones mucho más sanos. Los riñones de las personas que hacen ejercicio físico con regularidad tienen pues generalmente un mejor funcionamiento que las personas que no se ejercitan. Hay que recordar
siempre hidratarse muy bien durante el ejercicio, ¿no? Hacer una buena hidratación antes, durante y después, siempre pues acompañado del precalentamiento y del estiramiento respectivo. No todas las personas pueden hacer el mismo nivel de ejercicio, entonces por eso pues vale la pena buscar el consejo pues de un deportólogo o de una fisioterapeuta, un terapeuta físico, para saber qué nivel de ejercicio puedo yo llegar a hacer. Para las personas que son sanas, se recomienda al menos hacer 150 minutos de ejercicio por semana, divididos como la persona quiera. Si uno quiere hacer 3 días 50 minutos o si quiere hacer 5 días media hora, eso ya va pues a gusto de cada uno, pero es lo mínimo que se recomienda para tener una salud no solo renal, sino en general buena. Lo siguiente es, como les dije, la diabetes impacta mucho, entonces es mantener un control regular de los niveles de glicemia, del azúcar en la sangre, ¿ya? Debe uno periódicamente, si hay antecedentes familiares de diabetes, con mayor razón, debe monitorizar pues, los niveles de glicemia, inicialmente en ayunas. Ahí pueden ver la gráfica de un glucómetro que se consigue pues en cualquier parte, en cualquier farmacia uno lo tiene, y que si hay antecedentes familiares o hay factores de riesgo para tener diabetes, pues uno debería estar midiéndolos con regularidad. Si uno con un glucómetro encuentra un valor anormal, anormal es mayor de 100 miligramos por decilitro en ayunas, debería confirmar eso con una toma de glicemia central, es decir, de una vena en un laboratorio clínico. Para mantener pues un control regular de los niveles de azúcar, entonces debemos, como les dije, hacer ejercicio y además tener una dieta adecuada, evitando el consumo excesivo de harinas, lo cual es pues parte de la dieta fundamental de nosotros los que vivimos en el valle. Comer poco arroz, papa, yuca, pampa, delicias que normalmente a diario consumimos, y obviamente pues limitar mucho la ingesta de dulces. Lo otro es monitorear la presión arterial. Monitorear porque la mayoría de personas no saben que son hipertensos, ¿no? La mayoría de personas no tienen ningún tipo de síntoma cuando tienen la presión alta, y en el consultorio es frecuentemente ver pacientes que encuentran uno con la presión muy alta y se sienten perfectos. De ahí lo difícil que es hacer entender a una persona que la presión arterial hace daño. Por eso es que coloquialmente lo llaman como el enemigo, o otros le dicen el asesino silencioso, porque generalmente no da síntomas. La hipertensión pues puede dañar severamente los riñones, y lo otro es que es un círculo vicioso, porque los riñones también, como les dije, tienen mucho que ver con el control de la presión. Entonces, ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina. Si la hipertensión daña los riñones y los riñones dañados hacen que la presión se suba, pues hay que cortar ese círculo vicioso para evitar que el daño renal se perpetúe o aumente. ¿Cuánto debo manejar de presión arterial? Normalmente debe estar la sistólica, que es el primer número y es el de arriba, por debajo de 130, y la diastólica debe estar por debajo de 80. Por debajo de estos niveles se sabe que no hay riesgo de sufrir daño renal. Entonces hay que estar muy pendientes en el médico y siempre pues estar revisando estos valores de glicemia. Lo otro es comer saludablemente y mantener un peso bajo control. ¿Qué es comer saludablemente? Entonces, para el riñón específicamente, uno debe tratar de evitar los embutidos, las carnes rojas. Lo ideal es evitar las comidas procesadas. Por eso se recomienda que uno, si tiene riesgo o si tiene ya enfermedad renal, cocine los alimentos desde cero y no se dedique a comprar comidas que están ya envasadas previamente, ya que para poder mantenerlas pues, y que no se dañen, se usa mucha cantidad de sal. Y ese es otro elemento que toda paciente que tenga hipertensión, diabetes o que tenga riesgo de enfermedad renal debe limitar la sal. Se debe comer muy bajo, y quien lo tolere pudiera comer sin sal, aunque yo sé que no es tan agradable comer sin sal, pero pues hoy en día existen muchas formas de reemplazar la sal.
con especias, con hierbas, con condimentos, con limón, con curry. Hay muchas otras alternativas pues que ya escapan al objetivo de la charla, pero que pues es muy importante que la sal sea consumida con cautela, porque los riñones no son muy buenos para manejar excesos de sal en el organismo y por el contrario puede hacer que su salud se deteriore. Ahora que todos los alimentos vienen con las etiquetas en donde uno ve qué tanta cantidad de sodio tiene, entonces uno debería echarle una miradita a esas tablas de ingredientes que casi la mayoría tienen el nivel de sodio que cada alimento contiene. Para que se den una idea o para darles unos tips de cuándo uno puede tener o un alimento tiene mucha cantidad de sodio, entonces cuando haya un valor, mejor dicho, cuando entre los 5 primeros ingredientes de un alimento esté la sal, ese alimento tiene mucha cantidad de sodio. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, los niveles de sodio están de segundos o de terceros, si están entre los 5 primeros puestos o valores de sodio, eso quiere decir que el alimento es salado. Un paciente hipertenso debería comer poca sal, pero ¿qué es poca sal? Pues a veces medirlo es difícil. Uno lo que le dice al paciente más frecuentemente, si no tiene la posibilidad de medir los niveles de sodio, pues es que no coma con la sal normal. La sal con la cual todos comemos, esa sal para un hipertenso o para un enfermo renal ya es muy alta. Entonces, uno debe hacer los que coman simple. Ahora, la idea es que la sal no exceda más o menos el 20% de la cantidad de los componentes que tiene cada alimento. En cuanto a los niveles de proteínas, los pacientes con enfermedad renal o quienes estén en riesgo de sufrirla deben también limitar un poco la ingesta de proteínas. Las proteínas son necesarias para vivir, entonces no podemos hacer o quitarlas del todo. Hay pacientes que no comen proteínas de origen animal, los veganos, lo cual pues también da para otra charla, pero uno debe y su cuerpo debería consumir algo de proteínas. Entonces, la idea es que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbres, que dice el dicho, no exceder la cantidad de proteínas, pero tampoco no consumirlas. Siempre es importante que el paciente limite el consumo de alcohol, porque el alcohol eleva la presión arterial, el alcohol altera los mecanismos de regulación de los líquidos que tienen los riñones, el alcohol da más riesgo de diabetes, el alcohol cuando uno toma traguitos, si se han dado cuenta que uno orina mucho, es porque esto hace que uno se pueda deshidratar, entonces pues todo esto no le conviene a un riñón sano. Siempre lo que yo recomiendo es compren alimentos frescos. La idea es que no compren, como les dije antes, cosas con muchos preservantes, cosas que estén enlatadas, traten de evitar los encurtidos, etcétera, etcétera. También es, pues como dice ahí la diapositiva, hay que mantener un peso saludable. Hoy no se habla tanto del peso, sino de una medida que tenemos los médicos y que ya está muy difundida en el mundo, que se llama el índice de masa corporal, que es una relación que hay entre la talla y el peso. El índice de masa corporal normal debe estar más o menos entre 18,5 y menor a 25. ¿Ya? De ahí para adelante ya es sobrepeso, y cuando estás menor de 18,5 pues es ya empieza a aparecer lo que llamamos o conocemos como desnutrición. El sobrepeso también aumenta el trabajo de los riñones. Si uno tiene un organismo más grande, entonces va a producir mayor cantidad de desechos, de toxinas, de basuras. Y ya les dije que los riñones tienen mucho trabajo como para que además los sobrecarguemos con más basura para sacar. Los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades renales o que nacieron con un solo riñón y además de eso están obesos, van a poner a sus riñones a sobreesforzarse mucho, y es ahí cuando empiezan los problemas y puede empezar a dañarse. El sobrepeso, pues además sabemos que aumenta los niveles de presión arterial y también que confiere más riesgo de diabetes. La quinta regla es mantener una ingesta de líquidos saludables. Líquidos saludables, el líquido por excelencia, que es barato, que
todos lo conocemos, es el agua. Los riñones viven de agua. Si no hay ninguna contraindicación, porque hay pacientes con enfermedades renales que no deben tomar tanto líquido, o con enfermedades de otro tipo, bien sea del corazón, del pulmón, si no hay ninguna de estas enfermedades, uno debería consumir al menos entre 2 y 2,5 litros de agua al día. Hay que tener presente que los pacientes de mayor edad, o las personas de mayor edad, el mecanismo de la sed después de los 60 años se va perdiendo, es decir, uno puede estar un poco deshidratado, pero no sentir sed. Entonces, en los pacientes de mayor edad se aconseja tomar agua si no sientan sed, porque en ocasiones puede a uno faltarle agua y no darse cuenta que está deshidratado. Entonces, hay que aumentar también el consumo pues, de agua, obviamente, cuando hace mucho calor. Hay que, como les dije ahorita, con el ejercicio, cuando uno suda mucho. Hay gente que pues no le gusta mucho Doctor, el agua y hay muchas otras. Señora, qué pena, perdimos un momentico la señal, pero ya lo estamos escuchando nuevamente. ¿en dónde se quedaron? Estamos hablando de la importancia del agua, de consumir líquidos. Ok, pues me devuelvo, no sé si alcanzaron a oír, los pacientes de mayor edad a veces pueden tener deshidratación, es decir, le falta agua a su organismo y pueden no sentir sed. Entonces, en estos pacientes uno aconseja que así no tengan sed, estén tomando líquidos preventivamente en buena cantidad. Al que no le guste el agua, que es lo más recomendado, pues hay muchas otras opciones, ¿no? Hay jugos de frutas, preferiblemente sin azúcar. Hay jugos de verduras, que a mucha gente le gustan los preparados estos de verduras, o hay combinaciones de los dos, de frutas y verduras. Pueden tomar té, pueden tomar infusiones de plantas, hay muchas opciones. Lo que hay que evitar es las bebidas envasadas, ¿no? La, 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 las latas de Coca-Cola o todas pues, las gaseosas, sobre todo las colas, que pues tanto daño pueden hacerle a una persona propensa a sufrir de estas enfermedades que estamos hablando. Y tampoco es cierto que tomar muchísima agua ayude a, la gente dice, no, tome bastante agua para que el organismo se le limpie y para que elimine todas las toxinas. Eso no es tan cierto, es decir, el organismo, si uno le mete más agua, pues él va a botar más agua porque no va a orinar más, los riñones se van a encargar de sacar ese exceso de líquido, pero las toxinas como tal hay un tope del cual no se pueden pasar, así se tomen todo el acueducto. Entonces no es tan cierto que tomar muchísima cantidad de agua haga que los riñones saquen más basura del organismo. No, van a sacar más agua, pero la basura se saca hasta cierto nivel que los riñones en su sabiduría conocen que es adecuado. De hecho, el tomar mucha agua, como hacer todo en exceso, es malo, ¿no? Cuando uno toma mucha agua puede producir alteraciones de los niveles de sodio que pueden incluso traer también complicaciones de salud que pueden llegar a ser graves. Entonces, también ni mucho ni poco. Otra cosa es que es muy importante, y por eso puse el no con mayúscula, es muy importante no fumar, evitar el tabaco, porque pues mucho se oye y de lo que más oímos es de los efectos que tiene el tabaco sobre los pulmones, pero el tabaco es muy dañino para todos los órganos, no se imaginan lo malo que es el tabaco para los riñones. Los pacientes que fuman tienen las arterias, mejor dicho, la circulación de la sangre en ellos es más lenta, es más dificultosa, entonces tiene mucho que ver el que consume tabaco con el riesgo de sufrir hipertensión. Y además el tabaquismo hace que haya más cáncer de riñón y de toda la vía urinaria, ureteres, vejiga, todo eso. Entonces, por eso una de las 8 reglas es evitar los cigarrillos. La siguiente regla es no automedicarse. Y en esto quiero hacer pues especial énfasis porque nosotros somos muy dados a consumir cosas que no nos ha recetado el médico, ¿ya? Hay que evitar el uso indiscriminado de medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, son los famosos AINES,
que todos los hemos oído. Todo el mundo ha oído hablar del ibuprofeno, del diclofenaco, del naproxeno, del Advil, del Voltaren, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso de la misma aspirina, no la aspirineta que tomamos para prevención de riesgo cardiovascular, sino la aspirina que antes se daba para el dolor, cuando apenas salió al mercado. Estos medicamentos ustedes los consiguen en la tienda de la esquina y sin fórmula. Entonces, ellos son particularmente tóxicos para el riñón. Tengo varios pacientes en diálisis porque les dolía una articulación y se tomaban una tabletica de ibuprofeno. Y esto hizo que los riñones se les fundieran, se les dañaran. Entonces, es muy importante, como dice la diapositiva, no administrarse o no ingerir medicamentos que no hayan sido recetados por el médico. Hasta una pastillita de Dolex en exceso puede traer consecuencias graves de salud. Lo otro es que ahora está muy de moda los suplementos o las hierbas para adelgazar o para evitar problemas como el COVID y todo esto. Y sin querer ser alarmista, hemos visto muchos problemas de salud con pacientes que toman cosas de estas. La moringa famosa puede ser nefrotóxica y puede ser tóxica para el hígado también. Hay una nefropatía, es decir, una enfermedad del riñón que se llama la nefropatía por hierbas chinas, que eran unas hierbas que se utilizaban mucho para adelgazar y que producen enfermedades renales graves. De hecho, llévense en la cabeza que cualquier medicamento pudiera dañar su riñón. Entonces, es por eso que deben solamente utilizar medicamentos si son estrictamente necesarios, ¿ya? Y la última regla es, pues, estar revisando la función renal, sobre todo si uno tiene uno o más factores de alto riesgo para tener enfermedad renal, que son los que les dije al comienzo: hipertensión, diabetes, infecciones, si consume tóxicos, si no consume buena cantidad de líquido, etcétera, etcétera. La enseñanza es: consulte a su médico. La función renal se puede evaluar de una manera muy fácil y es con una muestra de sangre, con un examen que se puede llamar la creatinina o la cistatina C, que los disponemos pues en nuestro medio obviamente, y con una muestra de orina, bien sea para mirar un parcial de orina simple o la cantidad de proteínas, es decir, de albúmina que uno bota por la orina. Entonces, con dos sencillos exámenes se puede evaluar la función renal. Entonces, por esto que los que me estén oyendo, que tengan factores de riesgo para tener enfermedad renal, por favor háganse revisar sus riñones, porque como les dije al comienzo, hay gente que no sabe que está enferma de los riñones y puede tener una enfermedad renal de cualquier severidad, pero sin ningún síntoma. Entonces, de acuerdo a los factores de riesgo, ya su médico sabrá qué examen pedirle y cada cuánto pedírselo, pero el llamado es a que prevengamos. ¿Por qué? Porque esto es una epidemia. La enfermedad renal es cada vez más frecuente en el mundo, por lo que les dije al comienzo. Las enfermedades que dañan el riñón cada vez son más prevalentes, cada vez la gente vive más, entonces cada vez se encuentra más hipertensión, cada vez hay más diabetes y obviamente cada vez se va a encontrar más daño renal. Y la idea no es llegar a una diálisis o un trasplante de riñón, que son cosas que deterioran mucho la calidad de vida, que le cuestan mucho a nuestro sistema de salud y que además son muy complejas de manejar. Entonces hago pues como una invitación a esto. Y pues ya para acabar, quería hacer también una cuña, y es que dentro de 10 días, el 11 de marzo, siempre es el segundo jueves de cada mes, de cada marzo, perdón, todos los años, es el Día Mundial del Riñón. Este año el lema de campaña es viviendo bien con la enfermedad renal. Esto es como enfocado más no hacia la prevención ya, sino hacia los pacientes que tienen enfermedad renal. Y pues para que el 11 de marzo, por favor, nos ayuden a ser divulgadores de una buena salud renal con todo lo que les acabo de comentar. Pues muchas gracias por la invitación. Yo no sé si hay alguna pregunta. Gracias ahí a los organizadores. Bueno, doctor José Manuel, muchísimas gracias. Muy importante definitivamente conocer estas 8 reglas para cuidar nuestros riñones. Tenemos bastantes personas conectadas porque es importante seguirnos cuidando. Y tenemos una pregunta que nos llega por aquí y también alguien en el chat hablaba de lo mismo. Una persona que ha sufrido de cálculos renales debe tener mucho más cuidado con el tema de los riñones. Claro. Los cálculos renales, pues
todos hemos oído hablar de las piedritas que se forman en el riñón. Para que uno llegue a tener una piedra es porque se juntaron millones y millones de microscópicos cristales que uno bota por la orina. Entonces, una forma de prevenir que esos cristales se adhieran entre ellos y formen la piedra grande es estar tomando mucho líquido. Mucho líquido para, por decirlo así, estar lavando la vía urinaria. Es decir, va a orinar uno mucho más, pero va a evitar que se formen los cálculos. Ahora, no todos los cálculos son iguales. Hay cálculos de distintas, que se forman por distintas causas o distintas sustancias. Hay cálculos de calcio, de oxalato, de citrato, de fosfato, de ácido úrico. Hay de mucha, gran cantidad de alteraciones metabólicas que pueden formar los cálculos, por lo cual pues no todos tienen el mismo tratamiento, pero si algo es común a todos ellos es que uno debería aumentar mucho la cantidad de agua. Mucho es más, orinar más de 2 litros al día. Uno no todo lo que se toma lo orina igualito, sino uno se toma 2 litros y va a orinar menos de 2 litros porque se pierde líquido por la respiración o por la materia fecal o por el sudor. Entonces uno debería tomar un poco más de 2 litros para tratar de al menos orinar esa cantidad, porque eso está demostrado que disminuye, más no deja en cero la probabilidad de que uno forme cálculos renales. Ya de acuerdo a cada causa de cálculos que uno tenga, pues ya va enfocado la dieta o medicamentos, etcétera, pues que cada médico lo hará. Ok, bueno, por acá tenemos otra pregunta de la señora Elvia. Dice, buenas tardes, muchas gracias. Por favor, la espirulina es un suplemento de alga marina. ¿Es nocivo para el riñón? Normalmente todos los alimentos, la comida de mar, tienen alta cantidad de sodio. Entonces, si uno tiene tendencia a ser hipertenso o a tener enfermedad renal, debería, como les dije antes, limitar un poco la cantidad de sodio. No es que no la pueda consumir, pero tampoco que lo haga todos los días, porque las algas marinas también pues, tienen buena cantidad de sodio y sal y esto puede hacer que si usted, por ejemplo, tiene tendencia o genética Ok. de hipertensión, pues pueda elevarse la presión y con el consabido daño renal que ya les acabo de comentar. Muchas gracias, doctor José Manuel. Por acá tenemos otra pregunta de la señora Liliana. Dice, si durante el embarazo se sufrió de preeclampsia, ¿hay más posibilidades de tener enfermedad renal? Sí, claro. La preeclampsia, por definición, hace que uno tenga mayor cantidad de excreción de proteínas por la orina. Esto se ha demostrado en estudios que las pacientes con embarazos normales a un lado versus las pacientes con preeclampsia en el otro lado tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad renal crónica en el futuro. Por eso se considera como una patología de riesgo para tener enfermedad renal en el futuro y es por eso que debe estarse haciendo chequeos periódicos de su función renal. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, es ¿qué tan exitosa es la operación para trasplantar un riñón? Bueno, hoy en día es la mejor opción que hay para cuando a un paciente se le dañan los riñones. Los pacientes que tienen trasplante tienen mejor sobrevida que los pacientes que hacen diálisis. Es una operación segura, es una operación de riesgo intermedio, pero que normalmente la hacen los centros que están de verdad muy calificados para hacer este tipo de intervenciones. En Cali tenemos solo 2 centros de trasplante renal, que son Imbanaco y la Fundación Valle de Lili, y normalmente los resultados son muy buenos en ambos centros. Es decir, si uno tiene indicación de hacerse un trasplante, se lo debería hacer muy tranquilo. Hay distintos tipos de trasplante. Hay un trasplante que se hace de un donante que se llama con donante vivo relacionado, que están los familiares, o bien sea el papá, la mamá, el hijo, la esposa, pues gente que está emparentada usualmente de manera genética. Y hay el trasplante de donante cadavérico, que es entrar a una lista de espera para que cuando haya algún paciente potencial donante en alguna clínica de la ciudad, pues entonces lo llaman y se puede hacer todo de una manera, yo diría que muy segura.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por resolver todas estas dudas, por compartirnos estas 8 reglas importantes para cuidar nuestros riñones, y a todas las personas que se conectan están dando también un agradecimiento especial. Este tema ha sido muy interesante y la invitación es a seguirnos cuidando todos para tener una salud muy, muy buena. Listo, no, muchas gracias a todos. Lo más importante, con cualquier síntoma urinario, con cualquier alteración que ustedes vean, que se hinchan los pies, que tienen cualquier cambio en lo que normalmente ustedes ven en su orina, lo importante es que consulten. Nosotros podemos hacer muchas cosas si el paciente se empieza a tratar de una manera temprana. Entonces, pues no, yo creo que gracias por la oportunidad de poder difundir todo esto, porque es muy importante que la gente lo conozca, porque lo que les dije, al comienzo uno no tiene síntomas y puede tener una enfermedad renal sin saber. Así es, muchísimas gracias de nuevo, José Manuel. Muy importante todo este tema, todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Teníamos un mensaje de la señora Liliana de repetir de pronto la programación. Le queremos compartir que hoy a las 6 de la tarde tenemos nuevamente nuestra conferencia de arte, en esta oportunidad con el tema Mesopotamia, a cargo de Juan Carlos Londoño, así que la invitación es para que participen a partir de las 6 de la tarde y que conozcan también a través de Noti Campestre la programación que tendremos durante toda la semana. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias y nos encontramos a las 6 de la tarde.